Muy buenas, muy buenos días. Gracias, antes que nada, a los colegas de UNODOC y a los colegas del CESNA, para poder compartir en este espacio algunas ideas pues sobre este modelo de evaluación y seguimiento a la corrupción que me parece que tendría que tener una ruta crítica para realmente servir como un insumo fundamental para ver cómo vamos avanzando. Pues ya llevamos varios años y el malestar ciudadano creo que retrata cierta frustración o mucha frustración de que no queda claro cuáles son los logros que está haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Siguiente, por favor. Y por eso me parece que si hacemos un balance, pues la verdad no estamos muy bien parados. Y yo creo que uno de los primeros puntos es pues reconocer qué no está funcionando para poder identificar acciones para la mejora, ¿no? Entonces, pues no, a pesar de que la expectativa era que el sistema iba a operar precisamente a partir de la coordinación de las instituciones integrantes para poder ser más efectivos en el combate a la corrupción, pues lo que se observa son hasta ahorita, después de ya varios años de su integración y su entrada en vigor, acciones fragmentadas. Y aquí creo que una de las cosas que se observa es, y ahorita por eso voy a hablar de la política nacional anticorrupción como antecedente precisamente para este sistema de monitoreo, pues hay deficiencias en directrices y un considerable retraso en la forma en que se integró la política anticorrupción. Vemos que pues ha quedado evidenciado también problemas del diseño institucional que pasan sí por la parte de hacer correcciones legales necesarias, pero que sobre todo pasan de tener diagnósticos mucho más puntuales de cuáles son los aspectos estructurales, institucionales que hacen que varias de las instituciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local, pues no terminen de dar los resultados que la ciudadanía espera en esta materia. Hay un riesgo, desde mi punto de vista, que se ha observado a lo largo de estos años pues de captura de varias de estas instituciones por los actores políticos en los diferentes niveles de gobierno. Y la parte más preocupante desde mi punto de vista es que hasta ahorita el combate a la corrupción en nuestro país pareciera que es, tiene un enfoque casuístico y realmente no un enfoque sistémico. Siguiente, por favor. Y por eso creo que es importante, cuando uno ve los factores que están detrás de los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción, pues yo creo que lo podríamos dividir en dos grandes rubros, ¿no? Por un lado, el desempeño del sistema y por el otro lado, el diseño del mismo. En el desempeño, pues es básico y por eso está este modelo que tendría que servir para dar cuenta de, pues, ¿cómo han estado haciendo las instituciones integrantes el cumplimiento del mandato que la ley les da en la materia? De forma que se puedan desarrollar estrategias mucho más puntuales para poder entrarle de manera más efectiva al combate de la corrupción, detectar cuáles son incluso sugerencias, políticas públicas de capacidades de gestión, a partir pues de indicadores que den cuenta pues la verdad, de desempeños deficientes, perdón, es que hay que hablar con la verdad. Y por el otro lado, pues la parte del diseño, en donde pues uno observa, y pues nosotros estuvimos como parte de la academia y de la sociedad civil metidos en la discusión con muchísimos colegas y con otros, y con obviamente con los legisladores en el diseño del sistema, y hay que ser autocríticos, porque hay cosas que no jalaron, que tenían ciertas expectativas, y
otras en las que pues a lo largo de estos años empiezan a salir pues todavía problemas que en el marco legal pues son insuficientes. Insisto, es evidente que no es solamente cambiar la ley. Yo recuerdo que una colega especialista internacional en la materia, Alina Mungiu-Pipidi, me decía el año pasado cuando platicábamos en una conferencia, pues que veía desde fuera esta tradición muy mexicana o a lo mejor hasta de América Latina de pensar que todo esto se resuelve con cambiar las leyes. Y ahí yo coincido con ella, o sea, le decía, mira, el problema es que sí hay cambios legales que se requieren, pero el problema tiene que ver en el funcionamiento de las instituciones encargadas de su aplicación. Siguiente, por favor. Y aquí yo creo que me parece que hay tres preguntas básicas para poder enmarcar el análisis de esta mañana. Por un lado, ¿cuáles son, pues, qué hemos aprendido de la implementación del sistema? Por el otro lado, pues, ¿cuáles son los resultados que podemos esperar en el combate a la corrupción, dado el diseño vigente institucional en la materia? Y si este modelo de evaluación y seguimiento a la corrupción que hoy vamos a analizar puede contribuir para ir superando las deficiencias que se observan en el marco legal. Siguiente. Y aquí sí la experiencia, pues yo espero que nos sirva para poder evitar, pues, los caminos tortuosos que llevó la política nacional anticorrupción. Simplemente, yo nada más para ponerlo en perspectiva, y lo saben los colegas del CESNA, lo saben los colegas del CPC y obviamente las instituciones integrantes del comité coordinador, pues el borrador de la política se presentó en diciembre de 2018. Y pues entonces había 4 ejes, 10 objetivos, 60 prioridades y un montón de criterios. Cuando se discutió y al final de cuentas se llegó a un consenso para finales de enero, principios de febrero, pues se trató de reducir este marco de prioridades, aunque pues si hay 40 prioridades, pues no me queda tan claro que seamos tan buenos para establecer prioridades, ¿verdad? Es difícil ser mucho más eficaz cuando tienes tanto espectro que dices que es prioritario. Y una primera comparación, cuando uno observa la expectativa de diciembre con lo que terminó siendo aprobado, pues por un lado hay aspectos fundamentales, como por ejemplo, se dejó de lado el adoptar los estándares de contratación abierta. Eso sí, se dijo que se tenía que homologar en el país los criterios de compras, pero no es lo mismo que la importancia de adoptar el estándar de contrataciones abiertas, por ejemplo. O la parte básica que se ha estado discutiendo en el mundo, de poder identificar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas para poder precisamente tener mejores elementos de poder detectar quiénes son los miembros claves pues de las redes de corrupción que operan en el país, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno observa el documento aprobado, pues yo la verdad, lo primero que me preocupa, lo más básico, es que pues yo no veo acciones concretas. Veo enunciados muy generales, las promesas de coordinación, pero no directrices específicas de cómo se va a hacer la coordinación entre las instituciones integrantes del sistema. No hay, por ejemplo, una especificación de cuáles son los datos que se tienen que concretizar en esta plataforma digital nacional que pues sé que se han estado haciendo esfuerzos, pero pues no termina de jalar, ¿no? Y ya llevamos pues un tiempo importante. Entonces, obviamente, pues uno empieza a observar las críticas allá afuera y la desesperación ciudadana, y sí puede uno entender pues parte de esta frustración en la sociedad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, las acciones y los responsables que se establecen en los plazos, pues aquí uno empieza como a tratar de sistematizar
Y esto es importante porque nos va a llevar a ver si el modelo propuesto va a servir para darle seguimiento a las promesas que la Política Nacional Anticorrupción establece. Hay pues lo que le llaman el corto, mediano y largo plazo. No se define qué se entiende por corto, mediano y largo plazo, solo se enumeran y las distintas instituciones involucradas. Aquí hicimos un mapeo precisamente de cada una de ellas y los plazos contemplados. Entonces, pues yo creo que pues uno aquí empieza pues a ver más un zoom de las preocupaciones con toda franqueza. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque pues uno observa que pues el 60% de las prioridades, de esas 40 prioridades que se establecieron, son para el mediano y el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, desarrollar sistemas de inteligencia contra la corrupción o tener protocolos más claros para la denuncia de la misma, fortalecer la parte de la transparencia proactiva y el gobierno abierto, etcétera, 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 homologar normativamente el conflicto de interés, que pues a la luz del compañero Bartlett y la compañera Nale, pues yo me imagino que ojalá que no fuera un objetivo de mediano y largo plazo, sino que la homologación se hiciera de manera más acelerada. Y por eso, o sea, la pregunta básica es si estas tareas realmente son postergables o cómo le vamos a hacer pues, para que las instituciones nos digan a los ciudadanos qué entienden ellos por mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Y por el otro lado, pues en el corto plazo, pues hay un 40% de las prioridades. Justo uno de ellas fundamental tiene que ver con cómo evaluamos al Sistema Nacional Anticorrupción y en ese sentido celebro el ejercicio democrático de tener este tipo de espacios para tratar de señalar aspectos que pueden mejorar lo que se está teniendo en consideración pues para tratar de tener un verdadero sistema que evalúe pues lo que las instituciones están haciendo. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de los estados dan cuenta de que tendrían que darse evaluaciones anuales pues de cómo están los resultados de cada una de las instituciones y pues todos aquí somos comunidad que está interesada en estos temas y pues ustedes díganme si tenemos una evaluación, pues no sé, de la Auditoría Superior de la Federación o del trabajo que está haciendo el tribunal. Bueno, pues ya ni siquiera tenemos, o sea, ya estamos en junio de 2020 y seguimos sin tener salas especializadas en la materia. Pues ustedes díganme si se puede dar cuenta cuando ni siquiera lo básico todavía se ha logrado establecer. Y aquí sí, por eso me parece que una parte fundamental pues es cómo rinden cuentas las instituciones, incluyendo los colegas del CESNA, incluyendo los colegas del Comité de Participación Ciudadana, pues de la implementación de las acciones para avanzar en una política mucho más puntual que logre ir disminuyendo el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Siguiente, por favor. Simplemente cuando nosotros agrupamos estas prioridades y tratamos de ver cómo están estos ejes de coordinación, dónde están los cruces, pues vemos que, por ejemplo, en el caso de la función pública y de la Auditoría Superior de la Federación, que pues por su naturaleza tienen que hacer precisamente revisión interna y externa del ejercicio del gasto público y demás, pues hay, pues coinciden en 15 prioridades estas dos instituciones. La que está más contemplada, que tiene que intervenir dentro de las prioridades que definió la Política Nacional Anticorrupción, es la Secretaría de la Función Pública y en 22 ocasiones, en 22 de las acciones o de las prioridades está involucrada la Auditoría Superior de la Federación.
Pero más allá de los números gruesos, pues nuevamente, pues yo no sé qué significa, o sea, cómo damos cuenta con indicadores, con acciones muy concretas, pues de estos resultados de expectativas de coordinación y de lo que cada quien tiene que hacer. Y aquí sí, siguiente, por favor, es donde yo observo que a partir de ver pues una serie pues de retos de la política nacional anticorrupción, yo quisiera pensar que esta experiencia puede ayudar a mejorar precisamente el sistema de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción que proponen los colegas del CESNA y sobre todo, pues aprendiendo del pasado, pues no nos podemos tardar tanto, porque pues si nos seguimos tardando y tardando y tardando, a pesar de la complejidad del tema, pues sí vamos a tener un problema mayor de frustración. Entonces, yo, por ejemplo, cuando se habla de generar y ejecutar procesos homologados de protección a denunciantes, alertadores, testigos, etcétera, que son incluso de las víctimas, pues aquí sí, yo creo que ahí uno observa que no termina de haber una coincidencia entre lo que se espera de las prioridades del control interno, la función pública y la labor que hace, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación o simplemente se habla de la política criminal anticorrupción. Y yo comentaba con Roberto de la Rosa, que trabaja conmigo y con el que estuve trabajando este documento, cómo pues, se habla de la política criminal y pues de entrada el problema fue que cuando se discutió la ley de la Fiscalía General, a la Fiscalía Anticorrupción la circunscribieron al título 10 del Código Penal, sabiendo que el fenómeno de la corrupción va más allá de ese capítulo. Implica lavado de dinero, implica cuestiones electorales, entonces, pero eso sí, la Política Nacional Anticorrupción nos promete que se va a definir una política criminal en la materia. Pues yo creo que está medio difícil cuando tenemos ese tipo de barreras en el diseño, ahí sí, legal y que se tienen que superar. Siguiente, por favor. Ya casi termino. Y entonces uno observa, simplemente aquí no voy a, obviamente no voy a leer la plantilla, pero lo que sí quiero hacer compartir con ustedes. Estos son pues una serie precisamente de las prioridades están asociadas a los distintos ejes que identifica la política nacional anticorrupción. Y en el eje 1, por ejemplo, pues otra vez, no hay, por ejemplo, algo básico, pues acciones específicas para fortalecer la recuperación de activos y reparación del daño, que es algo fundamental para tener mejores resultados en esta materia. Y con franqueza, o sea, yo entiendo perfectamente que las instituciones no pueden ir más allá de lo que la ley les permite, pero los instrumentos para operar el marco jurídico, lo que sí tendría que hacer es ir más allá de la generalidad que se observa en el marco jurídico para que a través de acciones específicas podamos ir realmente encaminando los esfuerzos del Estado mexicano en esta materia. Y por eso esta falta de especificidad, tanto en las acciones como en la parte de entender cómo es esta expectativa de la coordinación entre las instituciones, pues dificulta tener un marco de evaluación, de seguimiento y de evaluación que realmente pueda servir para poder avanzar en los esfuerzos de la política nacional anticorrupción. Siguiente, por favor. Y esta parte que lo he compartido y Alfonso lo ha visto en otras ocasiones, nos parece importante y es algo que hemos reflexionado también con Eduardo Bojorges de Transparencia Mexicana, entender cuál es el ciclo de la política pública en esta materia para poder ser más efectivos a controlar y disminuir el fenómeno de la corrupción y de la impunidad. La ley es, y es de los defectos que se tuvieron en su momento, solo distingue la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, distingue entre prevención, detección, sanción, control y fiscalización. Pero si uno observa una política pública en esta materia, pues sí es importante separar el elemento de la investigación
para entender justo dónde están parte de los problemas que no termina de cerrar la pinza las acciones de las instituciones para ser más efectivos en esta materia. Hay dos partes importantes que son básicas, que se está discutiendo ya en el mundo y lo sabe Salomé, de hecho lo refirió de manera tangencial en su presentación. Tiene que ver, por un lado, con la recuperación de activos y por el otro lado, la reparación del daño de las víctimas de la corrupción. O sea, ¿quién va a compensar, por ejemplo, a aquellos niños que recibieron agua en vez de sus tratamientos contra el cáncer por el señor corrupto de Veracruz? O sea, esas cosas, ¿qué vamos a hacer como el Estado mexicano para ir haciendo acciones muy puntuales que también abarquen esta parte fundamental del ciclo de la política pública anticorrupción? Siguiente, por favor. Y aquí sí, o sea, yo creo que uno observa dónde están las distintas piezas de lo que nosotros pensamos que es un rompecabezas de los esfuerzos anticorrupción. Por un lado, sí está la parte del marco legal, la política nacional anticorrupción, la plataforma digital nacional, y hay una serie de esfuerzos que se están haciendo. Por un lado, el determinar ciertos indicadores, el modelo de riesgos que sé que se discutió hace poco, este modelo de seguimiento y de evaluación contra la corrupción, y que está formándose estos grupos especializados, este comité técnico, por ejemplo, la participación de muchos colegas que están ahorita conectados de los sistemas estatales anticorrupción para poder empezar a ajustar las tuercas que se necesitan hacer en los esfuerzos. Pero a mí la parte que yo no he visto de la propuesta pues del comité, por ejemplo, de participación ciudadana, de lo que piensa los colegas del CESNA como orientadores de las acciones para facilitar la coordinación de los integrantes del comité coordinador, y es cómo piensan ellos se articulan todas estas piezas. Y insisto, o sea, en la parte de autocrítica, en la parte justo para la evaluación, detectar cuáles son las fallas y no decir, a ver, yo nada más voy a hacer lo que estrictamente la ley me permite. No, a ver, compañeros, pues precisamente si vamos a hacer una evaluación, parte de la evaluación tiene que ver también identificar qué hace que la ley, si hay partes de la ley que son omisas o que son obstáculos, para que el funcionamiento de las distintas instituciones realmente tengan mejores resultados palpables a la ciudadanía y no tengamos allá afuera los niveles de insatisfacción que hay en esta materia. Siguiente, y ya con esto prácticamente estoy terminando. Sí, siguiente, por favor. Nosotros observamos que, por un lado, este modelo de seguimiento y de evaluación, pues está anclado en estas dos partes que identifica el documento técnico. Por un lado, las acciones del repositorio de la información para el seguimiento y el repositorio de los resultados para la evaluación. Pero justo en la parte pues, de ambas, pues yo no termino de ver, estuvimos analizando las variables y pues yo creo que fue Salomé lo que mencionaba en su exposición y yo coincido plenamente. O sea, nos podemos perder en un mundanal de variables. ¿Cuáles son las variables clave para dar cuenta, insisto, de los resultados que cada una de las instituciones por separado primero hacen lo que estrictamente les compete y cuáles son las variables que nos van a permitir dar cuenta de si realmente la promesa de esta coordinación se está dando en las distintas prioridades que se establecieron y que supuestamente para cada prioridad hay diferentes instituciones que se tienen que coordinar. Pues, ¿cómo vamos a dar cuenta que esa coordinación realmente está dando los resultados esperados? Y sí, es un buen gesto, qué bueno que se haga el esfuerzo, digamos, de tener este catálogo de información sobre la corrupción en México, pero sí, siguiente, ya son las últimas dos láminas, si uno observa, por ejemplo, y ordena este catálogo a partir de estas dimensiones que identifica la ley: prevención, detección, sanción y fiscalización, y el origen de quién produce estos indicadores, pues resulta que casi todas están generadas, son variables
que están generadas por instituciones, por organizaciones, pues que no pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, aquí una de las cosas que yo observo así básico y que lo comentaba con mi colega Roberto de la Rosa, es decir, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para armonizar, por ejemplo, este MOSEC que estamos platicando y la política digital nacional? Pues tendrían que ir de la mano, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, cuando no tenemos en este catálogo, todavía no tenemos indicadores específicos para la recuperación de activos e, insisto, reparación del daño, que son partes fundamentales de la política anticorrupción, pues entonces a mí sí me parece preocupante. Y ojo, ahí tiene que ver con lo que mencionaba Fabiola hace ratito. O sea, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su artículo 31 dos cosas. Por un lado, que estos indicadores tienen que servir para la evolución del fenómeno de la corrupción, pero por el otro lado, pues que también tiene que darse cuenta precisamente de los resultados que las instituciones integrantes del sistema estén dando en la materia. Y por último, sí, siguiente, por favor. Pues miren, yo sí creo que de las cosas básicas que hay que tener en consideración para poder precisar mejor este MOSEC, pues una tiene que ver, pues, dónde están las diferencias o las distinciones básicas de los problemas originados por un desempeño institucional deficiente, que solo si se da cuenta de él, se va a poder crear la presión social allá afuera y la presión política necesaria, pues para que realmente poco a poco las instituciones mejoren en sus resultados. Y por el otro lado, el ejercicio básico que se tiene que hacer de dónde están justo todavía deficiencias en el marco legal que también hacen que este funcionamiento, que insisto, obviamente va por un problema de profesionalización de las instituciones, de tener mecanismos adecuados para la evaluación precisamente del desempeño de los funcionarios que laboran en estas instituciones, etcétera, etcétera, pues que están detrás, insisto, pues de los pobres resultados en la materia. Sí, la propuesta actual de este MOSEC puede ayudar a evaluar el fenómeno de la corrupción, pero con toda franqueza, colegas, yo no veo en los indicadores que ustedes están proponiendo cosas específicas que nos permitan evaluar lo más importante, los resultados de las instituciones del sistema y que sirvan también para dar cuenta, oiga, cómo va la implementación de la política nacional anticorrupción y la evolución de la plataforma digital nacional. Y aquí sí me parece que esto sí es fundamental. Y dar cuenta de la prometida, pues esa fuera la expectativa, ¿no? El colega Mauricio Merino siempre insistía, ¿no? No, que pues es que no se necesita la agencia anticorrupción, lo que se necesita es la coordinación de las instituciones. Henos aquí 4 años después, ¿se ha dado esa coordinación? ¿Cómo damos cuenta de que esa coordinación ha sido efectiva? ¿Dónde están los resultados específicos de una mejor, por ejemplo, coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, específicamente en su Fiscalía Anticorrupción, para que ahora las denuncias que establece no sigan en integración, como todas las denuncias, las más de 800 denuncias que a lo largo de la historia la auditoría ha puesto, ha hecho, y que solamente una ha causado sentencia. Pues se supone que justo el sistema tenía una de las expectativas, es que esa realidad funcionara. Si hoy no tenemos un indicador para saber cómo se están coordinando, ¿cómo vamos a saber dónde está el problema del funcionamiento de esta falta de coordinación si no tenemos indicadores que nos sirvan para hacer esas evaluaciones periódicas que la ley nos mandata? Pues yo sí, pues sí me preocupo, porque por eso la ciudadanía la observamos impaciente, porque no se perciben, no se palpan los resultados, ya sé que no es de la noche a la mañana, como mencionaba David, pero si nos seguimos retrasando, obviamente el escepticismo respecto
a la posibilidad de salir de este mal equilibrio que tenemos como país, en donde predomina acciones de corrupción en los diferentes niveles de gobierno y con el sector privado impune muchas veces participando de esas redes de corrupción, pues no va a cambiar. Y finalmente, creo que en ese sentido, una de las cosas básicas que tendría que ser la expectativa de este MOSAC, de esta mejor coordinación en los distintos ámbitos de lo que están haciendo el modelo de identificación de riesgos, la parte de los indicadores, etcétera, etcétera, es que realmente tendría que haber un sistema que fuera de inteligencia anticorrupción y que sí sirviera para poder desarticular las redes de corrupción, que es ahí con lo básico, lo más importante que vamos a empezar a ver que realmente el sistema está cumpliendo con lo que la ley y le mandata y las expectativas ciudadanas tienen de ellos. Les agradezco en verdad su tiempo y su espacio, su carácter democrático para poder tener este diálogo constructivo en donde nosotros sí somos muy frontales y somos muy directos, pero no en el sentido malo, sino en el sentido de decir, miren, estamos observando estos problemas, ¿cómo le hacemos para tratar de corregirlos? Muchas gracias.